¿Qué tal, amigos? Bueno, pasan los días, se acallan los ecos de la elección del 26 de octubre y a pesar de que en pocas semanas más tendremos que concurrir nuevamente a las urnas, todo parece estar encaminándose en un mar de tranquilidad a una rotunda, aplastante, reconfortante y alentadora victoria de la fórmula Tabaré Vázquez-Raúl Sendic, que no es otra cosa que decir una rotunda, aplastante, bla, 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 victoria del Frente Amplio sobre la dirigencia opositora sumada. ¿Por qué digo sobre la dirigencia opositora y no sobre la oposición? Bueno, muy sencillo. Ocurre que no es secreto para ninguno de ustedes que gran parte de la oposición, a la luz de lo que fueron los números del pasado 26, ha reconocido y a su vez respeta la voz de la mitad de la ciudadanía. Es de tontos o necios, si lo prefieren, persistir en el discurso negador de esa realidad que a todos nos impactó. A propios y extraños, las urnas nos sorprendieron con números que, aunque sea en alguna medida, eran inesperados. Para mí, por supuesto, en lo particular, admito que a pesar de que, como he dicho en estos mismos espacios, estaba absolutamente convencido de la victoria y de que finalmente obtendríamos la mayoría parlamentaria, no podría jamás imaginar que el Frente lograra ser la fuerza política más votada en localidades como Minas de Corrales o Tranqueras, por ejemplo, acá en el departamento de Rivera. Localidades históricamente muy difíciles de llegarle. Si será difícil que incluso cuando fuimos ahora hace pocos meses atrás a visitarlas en ocasión de la visita de quien por aquel entonces todavía era el precandidato Tabaré Vázquez, era realmente penoso ver que los vecinos no concurrían a esos actos. Y entonces quedó demostrado, luego del domingo 26 de octubre, que en realidad lo que sucedió fue lo que aún persiste, pero que comienza a cambiar, y es el temor del ciudadano del interior a mostrarse abiertamente partidario del Frente Amplio por temor a los viejos caudillos blanquicolorados a quien habitualmente se debía rendir culto, porque eran los dueños de la sartén, del mango de la sartén. En las ciudades capitales hace tiempo que esas cosas comenzaron a revertirse, aunque aún persisten y mucho, pero felizmente cada vez menos el ciudadano común, el elector, se deja influenciar por los que durante décadas fueron los mandamás de los barrios y de las ciudades del interior. Todos lo advertimos, todos, incluso los que dicen no verlo, pero que tienen un julepe que ni les cuento. Y empiezan a hacer agua los discursos que hasta apenas pocas semanas atrás se podían escuchar. Y las fidelidades empiezan a quebrarse, haciendo con que algunos de aquellos que se creían incondicionales de tal o cual sector o partido digan, ya sin miramientos ni temores, que dan el paso al costado y se pronuncian a favor del voto a Tabaré o al propio Frente Amplio. En todo el país durante los últimos días han sido incontables, o son incontables, los dirigentes colorados y hasta algunos blancos que se pronuncian en tal sentido. Por acá, por Rivera, un convencional nacional del Partido Colorado informó a los medios que apoyará una vez más a la fórmula Frente Amplista, tal como lo hiciera 5 años atrás. También hemos podido saber que un expresidente de la Junta Departamental, Colorado también él, ha comentado, ha dicho en algunos ámbitos, sorprendiendo a sus ex líderes, que también apoyará la fórmula Frente Amplista. Y bueno, si me permiten, yo por mi parte les agradezco la sinceridad. Bienvenidos sus votos, aunque también debo decir, para que quede meridianamente claro, que igualmente no los necesitaríamos. Y digo esto, que no se malentienda como un acto de soberbia, digo esto porque la verdad ya estoy cansado de que algunos compañeros frente amplistas cometan el error sistemáticamente de creer que esas personas pueden aportar algo a nuestra fuerza política. Ya hemos pagado demasiado caras algunas incorporaciones de dirigentes que de manera oportunista se nos arriman
para tiempo después apuñalarnos. Suelo decir que una de las grandes virtudes que tuvo la lista para la que trabajé en estas elecciones del 26 fue sin dudas haber elaborado una política de alianzas en las que las sumas efectivamente sumaron, a tal punto que logramos la diputación para nuestra lista. Y sumaron estos números y estas alianzas porque entendimos que de nada nos serviría una alianza con personas o grupos que por su pasado o por actitudes recientes pudieran sumar adhesiones por un lado y restarlas por otro, restar votos y credibilidad. Después del 26 de octubre quedó clarísimo que la base electoral frente amplista está en la gente común, está en el vecino de a pie, en el empresario responsable, en el pequeño y mediano productor rural, en definitiva, en el hombre común. No necesitamos a oportunistas que se nos vengan a ofrecer para pedir algo a cambio. Ya los conocemos. Los hemos escuchado hablar pestes de nuestra fuerza política durante años. ¿Qué podría haberlos hecho cambiar el pensamiento? Que me disculpen, una vez más les agradezco los votos que nos traigan, pero no creo en esos arrepentimientos ni en sus lágrimas de cocodrilo. Además vamos bien, porque como decía el eslogan de Tabaré en la campaña por las internas, vamos bien de verdad. ¿Cómo iremos de bien que con todo el andamiaje montado por las empresas medidoras de opinión pública que sistemáticamente operaron en nuestra contra, hoy deben admitir, y lo dicen, que estamos como mínimo 15 puntos por encima de la fórmula opositora? Mínimo. ¿Cómo iremos de bien si por lo que he podido saber, hasta algunos medios o algunos periodistas tradicionalmente opositores han moderado su discurso, tal vez advirtiendo que su prédica constante durante los últimos 10 años ha resultado inocua, no le ha llegado al común denominador de la gente? Para mejor no dejan de aparecer noticias alentadoras. Una vez más bajó la inflación, una vez más baja el desempleo, una vez más nuestro país es considerado por organismos internacionales como el más próspero de América y el 30º en el mundo. Una vez más, la conducción de nuestro país es elogiada por importantes referentes opositores, como por ejemplo los intendentes Botana y Zimmer de Cerro Largo y Colonia respectivamente, ambos del Partido Nacional. Claro que se escuchan voces de las otras también, por supuesto que sí. Están, por ejemplo, aquellos que pretendiendo compararse con nosotros, dicen que la política económica que lleva adelante el Frente Amplio es un calco de la que imponían los gobiernos de los partidos tradicionales. Y bueno, habrá que pensar entonces que si supusiéramos que ello es efectivamente así, en algo nos diferenciamos y mucho con ellos. Y es en la distribución de la riqueza. Mire, hace un tiempo yo ponía un ejemplo que viene como anillo al dedo en estas últimas semanas previas al 30 de noviembre. Decía que la diferencia está en que blancos y colorados ponían el énfasis en los números macro, en la macroeconomía. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pongamos por ejemplo lo siguiente. Imaginemos que tenemos 5 empanadas y 5 niños. Para la macroeconomía eso equivale a decir que hay una empanada por cada niño. Pero esto en los periodos blancos o colorados jamás fue así, porque podrían haber 5 empanadas. A un niño le daban 3, a otro 2, y quedaban 3 niños que de las empanadas no sentían siquiera el olor. ¿Se entiende cuál es la diferencia con la actualidad, no? Mis amigos, a redoblar el esfuerzo en estos últimos días que faltan, como para que la del 30 de noviembre se transforme en la mayor victoria electoral de la izquierda uruguaya. Los números tendenciosos de las encuestadoras ya permiten de cualquier forma inferir que así será. Pero no nos dejemos ganar por la confianza desmedida. Sigamos visitando uno por uno a nuestros vecinos, amigos, conocidos, haciéndoles entender las bondades que tendrá un tercer gobierno frente amplista. Así que, una vez más, redoblemos el esfuerzo, que la victoria está cada día más cerca.
Nos vemos en algunos días más. Que pasen ustedes muy bien.